Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 1. Capítulo 1. Transmigración 280K. Desembarco del rey, la fortaleza roja. El dormitorio de Viserys Targaryen. El joven príncipe Targaryen luchaba violentamente en su sueño. Sus brazos estaban atados por dos bárbaros y se arrodillaba ante una olla de oro fundido. Un alto bárbaro lo observaba con una sonrisa cruel. Luego levantó la olla, vertiendo su contenido sobre la cabeza de Viserys, diciendo: «Esta es la corona que querías». 1. Viserys sintió que una mano invisible le ahogaba la garganta y dejó escapar un jadeo ronco, como si aún pudiera sentir el metal líquido abrasador, viscoso y horriblemente dorado quemándole el cuero cabelludo, derritiendo su carne y devorando su cráneo. El fuerte olor a quemado y el nauseabundo hedor de su propia carne quemada parecían impregnar su cavidad nasal. Justo antes de perder el conocimiento, un frío susurro resonó en su oído. Los verdaderos dragones no temen al fuego. En el instante en que las palabras cayeron, se despertó sobresaltado de su sueño, su cuerpo saltó como un pez fuera del agua, para luego caer pesadamente sobre las sábanas de seda empapadas de sudor. En la oscuridad, jadeaba violentamente, su pecho subía y bajaba y cada inhalación iba acompañada del temblor de alguien que había escapado por poco de la muerte. El dolor agonizante del oro fundido vertido sobre él era tan real que sus dedos instintivamente y convulsivamente se clavaron en su rostro, atreviéndose solo a confirmar que era solo un sueño cuando sintió una piel cálida e intacta. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse, otro temblor completamente diferente, originado en lo más profundo de su alma, lo golpeó de repente. Auge. Fue como si algo hubiera explotado en su mente. Incontables imágenes, conocimientos y emociones caóticas y fragmentadas, como una presa rota, irrumpieron violentamente en su joven mente. Por un lado estaban los recuerdos de Viserys Targaryen, el segundo hijo del rey, un niño de 5 años con la sangre de los verdaderos dragones corriendo por sus venas. Del otro lado estaba toda la experiencia de vida de un hombre adulto llamado Lin Fen de un mundo lejano y alienígena. 3. Dos almas distintas, dos conjuntos de recuerdos muy diferentes, ahora se entrelazaban frenéticamente, colisionaban y se fusionaban en lo profundo de su conciencia. Viserys Targaryen, ese trágico personaje secundario conocido como el Rey Mendigo, yo, de entre todas las personas, he transmigrado en él. Este cambio difícilmente podría llamarse bueno o malo. Después de todo, el protagonista original de este mundo era Jon Snow, el hijo bastardo de las familias Dragón y Lobo, y una canción de hielo y fuego representaba precisamente su linaje. También era un gran tramposo, capaz de resucitar incluso después de muerto, y Daenerys se enamoró de él a primera vista. 1. Fue realmente desconcertante y además era un gran hipócrita. Daenerys lo había ayudado tanto, pero aún así Jon la apuñaló hasta la muerte. La clave era que Cersei estaba siendo claramente inhumana en ese momento, y Daenerys simplemente estaba desahogando su ira reprimida durante tanto tiempo. Además, Daenerys ya había terminado de desahogarse cuando la apuñalaron. Si de verdad no la soportaban, podrían haberla enviado de vuelta a esos. 2. Después de todo, lo amaba tanto que todo se podría haber negociado. Es realmente desconcertante. Y al final, Bran Stark se convirtió en rey, lo cual fue aún más desconcertante. ¿De qué servía, aparte de poner los ojos en blanco? El señor del acertijo era exasperante. Pero como había transmigrado, Viserys ciertamente no moriría de una muerte tan humillante como en la historia original. Es más, la rebelión de Roberts ni siquiera ha estallado. Pero tampoco quiere cambiar la trama original por ahora, porque no tiene habilidades de trampa, solo conocimiento de la trama original. Si Viserys le dijera a Aerys o Rhaegar que había despertado el talento de soñador y sabía que en el futuro habría una guerra, instándolos a atacar primero. En primer lugar, es cuestionable si su padre, el Rey Loco, Aerys II, y su hermano mayor, Rhaegar, le creerían a un niño de 5 años. Y lo que es más importante, ya no hay dragones, y el poder de la familia Targaryen no es tan fuerte. No necesariamente ganarían. Y el apodo de El Rey Loco no es en vano. Cualquiera de sus acciones escandalosas podría conducir a un futuro aún más impredecible. Por lo tanto, lo más importante que Viserys debe hacer ahora es prepararse para más de una década de exilio en Essos. Teniendo una segunda oportunidad en la vida, sin duda no vagaría sin rumbo tras la muerte de Ser Darry, como en la historia original. Y su buena hermana, Daenerys, dado que ha transmigrado, definitivamente no permitirá que se case con Khal Drogo en el futuro.
Preferiría seguir la tradición de la familia Targaryen y tomarla para sí mismo, y también a las otras bellezas. Jeje. Había otra razón importante para no querer cambiar la historia original. Esos personajes no nacerían hasta dentro de varios años. Si la trama cambiara y Lyanna Stark no fuera secuestrada por Rhaegar, entonces Robert Baratheon no se casaría con Cersei Lannister. No quiere hacerse y porque es demasiado insensata y loca, y cualquiera puede acostarse con ella. Pero definitivamente no dejaría ir a su hija, Myrcella Baratheon. 3. Además, si el viejo tacaño de Viserys, el rey loco Aerys Targaryen II, no hubiera quemado a Brandon Stark, entonces Catelyn Tully no se habría casado con Eddard Stark, y entonces Sansa Stark y Arya Stark no existirían, y él realmente lloraría hasta morir. Después de todo, ¿cómo podían esta dinastía ruinosa, su viejo tacaño y su insensato hermano mayor ser tan importantes como ellos? Al principio, solo era un perdedor, habiendo vivido más de 20 años para nada, sin lograr nada y vagando sin rumbo cada día. Es más, el Viserys actual no está familiarizado con ellos. No será como otros transmigrantes de otros mundos que quedaron huérfanos, reconociendo a la familia del dueño original como su padre y hermano mayor, como si nunca hubieran experimentado el afecto familiar, fluctuando constantemente de humor. Hablaban de escalas inversas y cosas así, como si su afecto fuera tan profundo como el mar. Originalmente, tenía una familia feliz. Aunque él mismo no tenía grandes habilidades, la familia era armoniosa. Es solo que no sabe qué pasará después de transmigrar. Pero aún tiene a su hermano mayor, así que todo debería estar bien. Por ahora solo puede pensar de esa manera. Después de todo, ¿quién podría haber predicho que vivir en una habitación alquilada en el segundo piso lo llevaría a ser golpeado por los 4 jinetes del apocalipsis y enviado a otro mundo? Por lo tanto, estos pocos miembros de la familia Targaryen son simplemente extraños para él. Sacrificarlos es irrelevante y no sentiría ninguna culpa por actuar contra Daenerys. Porque él no es el verdadero Viserys. Además, su existencia es simplemente un obstáculo en su camino. Sin ellos, Viserys ascendería al trono con mayor legitimidad y obediencia. 6. Afuera, por la ventana, amanecía en desembarco del rey. El joven príncipe, sentado al borde de la cama, empezó a calcular seriamente. Necesitaba usar su ventaja de previsión y evitar alertar a nadie. Necesitaba preservar su vida mientras se aseguraba de que esas hermosas figuras históricas nacieran según lo programado. Esta dinastía en desmoronamiento, estos desconocidos miembros de la familia, eran menos importantes a sus ojos que su propia ambición y sus deseos. Después de todo, en este mundo cruel, sobrevivir hasta el final y vivir cómodamente es la verdadera victoria. Los verdaderos dragones no temen al fuego. La primera luz del amanecer entró en el dormitorio, proyectando alargada la pequeña sombra de Viserys. Un juego de supervivencia cuidadosamente planeado acababa de comenzar. Ñeaptra bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Perspectivas futuras. Aunque eso es lo que se dijo, las palabras vacías no tienen sentido. En última instancia todo debe reducirse a un plan detallado. Después de todo, lo que le esperaba en el futuro era más de una década de vida en el continente de Essos, al otro lado del mar angosto. Sin duda, no sería un viaje agradable, pero sí una verdadera prueba de supervivencia. Tuvo que prepararlo todo de antemano para afrontarlo con facilidad. Ante todo, lo más fundamental era el dinero. Esta era la máxima prioridad. No podía deambular entre las ciudades libres con Daenerys como lo hacía Viserys en la trama original, mendigando por sobrevivir como un mendigo. No quería experimentar esa vida precaria y dura, durmiendo bajo las estrellas. Pero ganar dinero era precisamente el problema más complicado. ¿Cómo podía un niño pequeño e impotente dentro de la Fortaleza Roja acumular una suma enorme, suficiente para sustentarse durante los próximos 12 años o incluso más, delante de las narices de todos? Después de todo, no era como aquellos predecesores transmigradores omnipotentes que dominaban la producción de jabón, vidrio, pólvora o técnicas modernas para crear riqueza de la nada. Era solo un PNJ común y corriente que no sabía nada. Parecía que este asunto tendría que planificarse con cuidado y lentamente. El plan más directo y tentador seguía siendo encontrar una forma de vaciar el tesoro real de la familia Targaryen cuando abandonara Desembarco del Rey. Como casa real que gobernó Poniente durante casi 300 años, sin duda acumularon tesoros ancestrales a lo largo del tiempo.
Era importante recordar que quien ahora ocupaba el trono de hierro aún no era Robert, de la extravagante y desenfrenada familia Baratheon. Los 40.000 dragones dorados que otorgó al campeón de un solo torneo fueron suficientes para arruinar a una casa noble. Además, su futura extravagancia dejaría al trono de hierro con deudas gigantescas. Sin embargo, su viejo tacaño actual, el rey loco Aerys, aunque bastante loco, no parecía tener gastos excesivos aparte de su costoso pasatiempo de producir incendios forestales. 1. Por lo tanto, el Tesoro Nacional debería tener decenas de miles, o incluso cientos de miles, de dragones de oro. Si pudiera llevarse la mayor parte de ese dinero, y tal vez llevarse algunos huesos de dragón preciosos para vender en esos, entonces, incluso si trajera de varias personas con él, los dragones dorados deberían ser suficientes para sustentarlos hasta el día en que los dragones nacieran. Hablando de deudas, recordó vagamente que la dinastía Baratheon más tarde le debía al Banco de Hierro una enorme suma, pero esto probablemente se debía a que el Banco de Hierro había apoyado a Robert durante la rebelión de Roberts. 2. Por lo tanto, cuando Viserys se prepare para atacar Westeros en el futuro, podría considerar visitar el Banco de Hierro y reclamar su inversión en el traidor, capital e intereses incluidos. El dinero es la base de la supervivencia, pero las personas son la clave del éxito o del fracaso. Durante el tiempo restante, deberá hacer un buen uso de su identidad como príncipe Viserys para hacerse amigo y ganarse el apoyo de algunos miembros muy hábiles y relativamente confiables de la Guardia Real. Después de todo, él era un verdadero príncipe Targaryen, y su linaje era su mayor grito de guerra, especialmente porque Robert eventualmente se sentaría en el trono de hierro en parte debido a su sangre de un cuarto Targaryen. Su objetivo principal era ser Arthur Dayne, la espada de la mañana. Que este espadachín más fuerte y universalmente reconocido siguiera a Viserys fue mucho mejor que tenerlo luego ir a la Torre de la Alegría para proteger a Lyanna Stark, solo para ser emboscado por Oland Reed y morir injustamente a manos de Eddard Stark. 2. Pensándolo bien, proteger a Lyanna parecía redundante en primer lugar. ¿Cómo pudo Eddard Stark, el famoso y honorable Duque del Norte, asesinar a su propia hermana? Era aún menos probable que dañara a Jon Nieve después de que ella le confiara la protección de la niña en su lecho de muerte. Por supuesto, no estaba tratando de proteger el núcleo potencial de una canción de hielo y fuego. Jon Snow. Por el contrario, debe verlo respirar por última vez en el futuro, y luego usar el fuego del dragón más caliente para cremar completamente su cuerpo, quemándolo hasta las cenizas. Viserys quería ver si, incluso entonces, podía resucitar de un montón de cenizas y volver a realizar esas nauseabundas actuaciones heroicas. 1. En realidad no quería llevarse consigo a el audaz Barristan. Debía seguir la historia original. Viserys solo necesitaba aprender esgrima con él. Porque a Barristan parecía gustarle la hermana de Arthur Dayne, Asara Dayne, pero ella ya estaba reservada para él. Después de todo, las otras protagonistas femeninas eran mucho más jóvenes que él, y no podía comportarse como un animal demasiado pronto. 2. Asara era una buena elección, y él podía cambiar su trágico final. Viserys supuso que su hijo en la trama original debía ser de Brandon. Era probable que Brandon Stark hubiera estado con ella después del torneo de Arenal, ya que se mencionó que la relación de Brandon y Catelyn se agrió debido a Asara. Además, Brandon era un libertino famoso en aquella época. Definitivamente tenía que cambiar este final. Un Brandon muerto era un Brandon bueno. En cuanto a los demás, como el comandante Geralt Hightower, probablemente protegería de cerca al rey loco. Lewin Martell probablemente protegería a su sobrina, Elia Martell. En cuanto a el toro blanco Geralt Hightower y Oswell Went, decidiría en función de la situación, necesitando primero probar su lealtad, especialmente porque frecuentemente enfrentarían intentos de asesinato y las tentaciones de la dinastía Baratheon. Otra persona a la que pudo conquistar fue a Jon Otor Darry, quien en la historia original huyó a Essos con Viserys y la recién nacida Daenerys. 2. En cuanto a Jaime Lannister, todavía no era miembro de la Guardia Real. Se unió cuando el toro blanco Geralt Hightower era el comandante. Fue designado por el rey loco específicamente para fastidiar a Tywin Lannister. Además de ganar aliados poderosos, su propia fuerza era igualmente importante. Aún faltaban 2 años para que estallara la guerra, y no debía desperdiciar ese valioso tiempo de desarrollo. Tenía que empezar a practicar la esgrima con diligencia ahora mismo. La espada ancestral de acero valirio de la familia Targaryen, hermana oscura, estaba en manos de Brynden Rivers, el cuervo de sangre. Él la recuperaría personalmente en el futuro.
En cuanto a la otra espada famosa, Fuego Sombrío, aunque el mundo creía que se había perdido, los fragmentos de memoria del Viserys original le indicaban que estaba escondida en el dormitorio del rey. Debía tomarla cuando llegara el momento. En cuanto a por qué Rhaegar no empuñó esta arma divina durante la batalla del Tridente, probablemente solo hubo una razón. Aerys II, cuya paranoia había alcanzado un grado increíble. 2. No confiaba en nadie, incluido su heredero, Rhaegar. Prefirió esconder la espada profundamente y al mismo tiempo ordenó a los piromantes que fabricaran más fuego salvaje, enterrándolo en secreto debajo de cada calle de desembarco del rey, preparándose para arrastrar a toda la población de la ciudad con él en la derrota. Esta fue una de las razones por las que Viserys no quería salvar a ninguno de los miembros de la familia Targaryen. La locura en sus genes era demasiado inestable. 1. En la trama original, si no fuera por el matarreyes Jaime Lannister, todo desembarco del rey y sus cientos de miles de residentes ya habrían sido reducidos a tierra quemada por las llamas verdes de un incendio forestal. Volviendo a Rhaegar Targaryen, este hermano mayor mío y tacaño también era un pobre desgraciado acosado por pesadillas proféticas. Él creía obstinadamente que el dragón debe tener 3 cabezas y pensaba obsesivamente que esta profecía significaba que tenía que tener 3 hijos. 1. Después de que Elia Martell diera luz a Aegon y fuera físicamente incapaz de tener más hijos, sorprendentemente tomó a Lyanna Stark, que ya estaba comprometida con Robert Baratheon, inmediatamente después de ganar la corona de reina del amor y la belleza en el torneo de Arenal. 1. Él ignoró por completo el tsunami político que esta acción causaría, todo con tal de tener un hijo de profecía. Sin embargo, para ser justos, Lyanna Stark probablemente no fue completamente coaccionada. Rhaegar poseía la más pura sangre Targaryen. Cabello plateado y ojos violetas, guapo y elegante, con un aura real y melancólica inherente. Y Lyanna, como la doncella loba, tenía la sangre del lobo fluyendo por sus venas, amando naturalmente la libertad y la indomabilidad. En contraste, Robert Baratheon, aunque alto, poderoso y excepcionalmente valiente, tenía una apariencia ruda. Más fatal aún, frecuentó burdeles en su juventud y ya tenía una hija bastarda mientras estaba acogido en el valle. Era razonable que una mujer orgullosa y romántica como Lyanna menospreciara a un hombre como Robert y volcara su afecto en Rhaegar. Desafortunadamente, este breve romance encendió la mecha de la gran guerra en los 7 reinos. Sin embargo, Meñique Petir tenía razón cuando dijo que el caos es una escalera. Si todos estos Targaryen murieran, Viserys se convertiría en el primero en la línea de sucesión. Por lo tanto, su plan era claro. El momento en que la rebelión de Robert se estallara por completo y desembarco del rey cayera en el caos sería el mejor momento para regresar a Rocadragón y apoderarse de la espada Fuego Negro. Además del dinero y las espadas, había una cosa más crucial para su futuro dominio: huevos de dragón. A 2 años de que comience la guerra, Viserys debe aprovechar este tiempo para buscar tantos huevos de dragón potencialmente existentes como sea posible en todo el continente de Westeros. Aunque el futuro magister Illyrio de Pentos le regalaría de Daenerys 3 huevos de dragón como regalo de bodas después de casarse con Khal Drogo. Se rumoreaba que esos eran los 3 huevos que perdió el Dreamfire de la familia Targaryen después de ponerlos, pero él era muy escéptico. Porque los huevos de dragón entregados por Illyrio estaban completamente petrificados, lo que coincidía mejor con las características de los artefactos que él mismo afirmaba que eran de las tierras de las sombras más allá de Asai. Por lo tanto, los 3 huevos de dragón verdaderamente perdidos por Dreamfire podrían no haber salido nunca de desembarco del rey. 3. Una fuerte intuición le decía que podrían estar ocultos bajo las ruinas del Pozo del Dragón, antaño destruido por los alborotadores. Debía buscar la oportunidad de investigar el lugar personalmente. Además, había otro lugar donde se podían encontrar huevos de dragón, uno incluso más digno de explorar que el Pozo del Dragón: Sumerial. Ese fue el nexo definitivo entre la gloria y la tragedia de la familia Targaryen. Aegon V, el improbable, reunió 7 huevos de dragón enteros y celebró un ritual en Estivalia en ese fatídico día, con la intención de hacer nacer dragones para estabilizar su inestable realeza y expresar su piedad a los 7 dioses. Como resultado, el incendio forestal se salió de control, las llamas cataclísmicas lo consumieron todo, cobrándose las vidas del rey y de innumerables miembros nobles, e incinerando por completo la esperanza Targaryen de resucitar dragones. Sin embargo, según especulaciones recopiladas a partir de análisis del foro y fragmentos del libro original de su vida pasada, podrían aún haber huevos de dragón sin quemar enterrados bajo las ruinas de Sumerial. Los verdaderos dragones no temen al fuego.
Es una regla de hierro. Siendo el origen de los dragones verdaderos, ¿cómo podrían los huevos de dragón ser fácilmente destruidos por el fuego, incluso por incendios forestales? Según Viserys, los registros oficiales de los Targaryen nunca indicaron explícitamente el paradero de esos huevos de dragón. Simplemente parecieron desvanecerse en el aire. Este hecho por sí solo era altamente sospechoso. 7 huevos de dragón. La idea de encontrarlos todos era emocionante. Le daría a Viserys una ventaja absoluta en la futura lucha por el dominio. Los pensamientos se precipitaron como una marea hasta que Viserys aclaró los hilos del futuro uno por uno. Un plan claro y grandioso se iba formando gradualmente en su mente. Ya no podía simplemente soñar despierto. Tenía que actuar de inmediato. Viserys respiró profundamente, reprimió su excitación y llamó en voz alta a las sirvientas que esperaban afuera, en un tono ligeramente malcriado acorde con su edad y estatus actuales, ordenándoles que se ocuparan de su lavado. Un nuevo día, el día en que dio el primer paso para cambiar su destino, había comenzado. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Entrenamiento. Las criadas atendieron silenciosamente a Viserys, ayudándolo a lavarse y cambiarse a la tradicional vestimenta de seda blanca de la familia Targaryen. Al mirar el rostro del niño en el espejo, todavía tierno pero que ya mostraba los distintivos rasgos Targaryen, Viserys respiró profundamente, reprimiendo temporalmente los grandes planes que se arremolinaban en su mente. Ahora necesitaba desempeñar el papel del príncipe Viserys, un heredero real ordinario, quizás malcriado y algo arrogante. Pero honestamente, en la sociedad feudal realmente era cómodo tener sirvientas a su servicio. Después del desayuno, instó a un funcionario encargado de los asuntos internos de la corte, con la excusa de querer ver la gloria de sus antepasados, a visitar la cripta donde se almacenaban los huesos de dragón. Esta curiosidad infantil no despertó sospechas. Después de todo, era un príncipe, así que qué importaba que fuera un poco testarudo. Acompañado por varios guardias de la Fortaleza Roja, Viserys finalmente entró en el lugar profundo de la Fortaleza Roja donde se guardaban los huesos de dragón. Un olor a polvo, moho y cierta majestuosidad antigua lo invadió. Involuntariamente, aminoró el paso, recorriendo con la mirada el espacio en penumbra. Aunque estaba mentalmente preparado, ver estos huesos de dragón legendarios con sus propios ojos todavía hacía que su corazón latiera con fuerza. Los enormes esqueletos, iluminados por la tenue luz, parecían bestias prehistóricas que acechaban en las sombras. Caminó hacia el cráneo más cercano, que debería ser el cráneo de Valerión el Terror Negro. Originalmente se suponía que estaría en la sala del trono, para mostrar el poder y la gloriosa historia de la familia Targaryen, pero Viserys primero ordenó que lo trasladaran aquí, por la ridícula razón de que temía que los señores y nobles visitantes se asustaran. Se quedó sin palabras, y él también era Viserys. Tal vez este era un arreglo predestinado, que él traería una vez más el miedo de la gente a los dragones al continente de Westeros. Mirando este cráneo, era inimaginablemente grande. Solo sus cuencas oculares eran más altas que todo su cuerpo, y su boca podía permitir que pasara un carruaje. Viserys levantó la vista, examinando con atención a este gigante pálido. Extendió la mano para tocar el hueso de dragón, y una cálida sensación recorrió sus dedos. Incluso muerto, se sentía cálido. Parecía que los dragones de este mundo eran verdaderamente criaturas mágicas. Pero pronto salió de su shock inicial. Como transmigrador que conocía la trama, comprendió claramente que estos huesos de dragón habían perdido su vitalidad. Eran simplemente gloria pasada. La verdadera esperanza residía en los huevos de dragón que aún pudieran existir en el mundo. Sin embargo, aunque estos huesos de dragón no pudieran ser revividos, su valor seguía siendo incalculable. Al otro lado del mar angosto, en Essos, mucha gente todavía pagaría un alto precio por estos huesos de dragón. Un dragón muerto sigue siendo un dragón, sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. De pie entre los numerosos huesos de dragón, comenzó a calcular mentalmente qué partes eran más fáciles de transportar, cuáles eran más valiosas y cómo sacarlas discretamente de la Fortaleza Roja. Los restos de estos gigantes fallecidos se convertirían en una de sus capitales para ascender en este mundo. ¿Qué tienen de interesante estos huesos oscuros, Su Alteza?, preguntó el oficial que lo acompañaba al verlo detenerse. Viserys intentó que su voz sonara como un simple balbuceo infantil. Parecen muy poderosos.
Alguna vez pertenecieron a nuestros dragones. Ojalá aún tuviéramos dragones. Mostró un anhelo y una decepción propios de su edad. Esta actuación logró engañar a la otra parte, quien simplemente lo tomó como un capricho pasajero. Por la tarde, según su plan, le pidió a su tacaño padre, el rey loco Aerys, aprender formalmente el manejo de la espada. Inesperadamente, el rey loco no se opuso. En cambio, pareció pensar que era bueno que un príncipe fuera marcial. Con un gesto de la mano, nombró al valiente Barristan Selmy, uno de los miembros de la Guardia Real, como instructor introductorio de esgrima de Viserys. En el campo de entrenamiento de la Fortaleza Roja, Barristan era un profesor riguroso y paciente. Primero le dio a Viserys una pequeña espada de madera, le enseñó a sostenerla y luego enfatizó el juego de pies, el equilibrio y las posturas básicas de parada. El entrenamiento inicial fue mucho más duro de lo que había imaginado. Sin embargo, aunque aún era joven, su fuerza y resistencia eran mucho mayores que las de un niño normal. Quizás este fue el dedo de oro que trajo consigo su transmigración. Después de todo, había llamado en silencio a un sistema y a un anciano muchas veces antes, pero ninguno apareció. Parecía que no era el tipo de protagonista instantáneamente gratificante, pero un talento físico anormal también era aceptable. No era exigente. Sin embargo, después de mucho tiempo, seguía siendo un poco abrumador. Poco a poco, la espada de madera se sentía cada vez más pesada en su mano, y cada golpe le hacía doler los músculos de los brazos y los hombros. Las exigencias de Barristan eran extremadamente estrictas. Viserys a menudo tenía que repetir una simple estocada y un golpe decenas de veces hasta que el movimiento se normalizaba y el control de la fuerza era el adecuado. Una espada no es un palo, Su Alteza. Es una extensión de su brazo, una manifestación de su voluntad. Barristan solía corregir personalmente sus sutiles desviaciones de movimiento, diciendo: tu muñeca debe ser firme y tu mirada debe seguir la punta de la espada. En el campo de batalla, un pequeño error puede costar una vida. El sudor le empapó la frente, le resbaló por las mejillas y goteó sobre la arena del campo de entrenamiento. Viserys apretó los dientes y perseveró. Sabía que este entrenamiento básico era la base para dominar la esgrima más avanzada en el futuro, e incluso para aprender a usar la espada a dos manos más adelante. No solo estaba aprendiendo a manejar una espada, sino también perfeccionando su resistencia y temperamento. Durante los descansos del entrenamiento, también le preguntaba a Barristan sobre las historias de otros miembros de la Guardia Real, especialmente Ser Arthur Dayne, conocido como la Espada de la Mañana. ¿Es la esgrima de Ser Arthur realmente tan legendaria como dicen? ¿Puede vencer a todos?, preguntó Viserys, levantando la vista e intentando llenar sus ojos de admiración. Barristan, con rostro serio, dijo: Ser Arthur es uno de los espadachines más destacados que he visto, Su Alteza. Su habilidad con la espada a dos manos no tiene parangón en el mundo. Al mismo tiempo, Barristan estaba secretamente sorprendido por el talento y la condición física de Viserys, porque había estado observando en silencio el progreso de Viserys, ya que era un príncipe, y era imposible dejar que realmente se lastimara. Resultó que solo cuando aumentó el volumen de entrenamiento al de un soldado normal de la Fortaleza Roja, Viserys se sintió un poco tenso. Hay que saber que los guardias de la Fortaleza Roja ahora eran élites, números rellenos de una década más tarde. Tras un día de entrenamiento, descansó brevemente. No fue hasta la tarde que Viserys conoció a Arthur Dayne, el caballero de gran renombre en el continente de Poniente. Su comportamiento era tranquilo e introvertido, completamente diferente de la solemnidad recta de Barristan. Viserys usó su estatus de príncipe para iniciar una conversación, expresando curiosidad sobre Starfall y Dorne, especialmente su buena voluntad hacia la familia Martell, ya que la familia Dayne de Starfall eran vasallos de la familia Martell, y admiración por este legendario caballero. Esto tenía como objetivo garantizar que en el futuro la estancia en Sumerial fuera más fluida, ya que estaba situada en la frontera con Dorne. Arthur Dayne mantuvo un saludo cortés, sin mucho entusiasmo. Viserys sabía que no podía apresurarse en establecer conexiones. Necesitaba acortar distancias poco a poco. Más tarde, mencionó su preocupación por la princesa Elia Martell, la sobrina del amigo de Arturo, Lewin Martell, lo que pareció alterar ligeramente la actitud de Arturo. Después de todo, él y Lewin Martell estaban asignados a proteger a la familia de Raegar. Además de las acciones mencionadas anteriormente, Viserys también utilizó su condición de príncipe para construir cuidadosamente sus canales de información.
Por la mañana, se hizo amigo deliberadamente de algunos escuderos algo mayores, mozos de cuadra e incluso ayudantes de cocina de origen medio. Al recompensarlos con unos cuantos ciervos de plata, escuchó muchos rumores no oficiales que circulaban dentro de la Fortaleza Roja. ¿Qué noble estaba endeudado nuevamente, o qué hábitos peculiares tenía cierto capitán de la guardia? Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. El Pozo del Dragón y Desembarco del Rey. Después de unos días más de la misma rutina, finalmente encontró una oportunidad de explorar el Dragon Pit abandonado, buscando huevos de dragón que pudieran estar escondidos dentro. Su urgencia por los huevos de dragón crecía a diario. Así que, cuando Barristan recibió una misión, llevó a unos guardias recién sobornados a Pozo Dragón. No les dijo que buscaba huevos de dragón, solo que se embarcarían en una aventura. Después de atravesar los estrechos y asquerosos callejones de Flea Botón, se podían ver las ruinas de The Dragon Pit alzándose abruptamente en la esquina sureste de Desembarco del Rey, como una cicatriz horrible y sin cicatrizar. Más que un edificio, parecía más bien un esqueleto gigante, completamente consumido por el tiempo y la furia. La magnífica estructura, una vez cubierta por una espléndida cúpula, ahora estaba reducida a varios segmentos de paredes de piedra carbonizadas y curvas que apuntaban obstinadamente hacia el cielo, semejantes a las costillas rotas de un dragón moribundo. La enorme puerta de piedra, antaño tallada con el escudo de la familia Targaryen, se había derrumbado hacía tiempo. Sus bloques destrozados estaban medio enterrados en el suelo y cubiertos de espeso musgo y tenaces malezas. La luz del sol entraba directamente a través de los huecos de la cúpula derrumbada, iluminando la impactante desolación que había en su interior. El suelo estaba cubierto de gruesas capas de escombros, una mezcla de vigas carbonizadas, ladrillos rotos y cenizas de origen desconocido que crujían bajo los pies. Varios pilares enormes, que requerían que varias personas los abrazaran, se partieron por la mitad y sobresalieron de las ruinas en ángulos extraños, contando en silencio la brutalidad del motín. Un olor peculiar impregnaba el aire. No solo el moho húmedo y el hedor de excrementos de pájaros y animales, sino, más allá, un olor tenue, casi imperceptible, a quemado. Todo el espacio estaba terriblemente silencioso, salvo por el viento que pasaba a través de los restos rotos, emitiendo un sollozo bajo y ahogado, como si innumerables fantasmas de dragones y humanos estuvieran de luto por sus agravios. La atmósfera pesaba muchísimo en el corazón de todos los que allí se detenían. El corazón de Viserys latía con fuerza en su pecho, lleno de la emoción de explorar lo desconocido, pero teñido de una tristeza indescriptible. Reunió su ánimo y comenzó una búsqueda sistemática, guiado por su intuición actual. Se concentró en revisar las paredes que parecían estructuralmente sólidas y que podrían ocultar compartimentos ocultos o pasajes secretos, golpeándolas suavemente con la pequeña daga que llevaba, escuchando un eco. También se metió en algunas cámaras laterales y pasillos que no se habían derrumbado por completo. Estaban mucho más oscuros, iluminados solo por la tenue luz que se filtraba a través de las grietas y las antorchas que llevaban sus asistentes. En una depresión circular que parecía ser la base de un antiguo nido de dragón, notó algo inusual. Las piedras allí eran más oscuras, como si hubieran estado expuestas a temperaturas extremadamente altas durante mucho tiempo, claramente diferentes del entorno. Se agachó, retirando con cuidado la tierra y la grava de la superficie con la mano. Las yemas de sus dedos tocaron una materia dura, negra y solidificada, formada por la fusión de arena y roca bajo un calor extremo. Esto le confirmó que un dragón debía haber residido allí durante mucho tiempo. Era muy probable que fuera la guarida de un dragón. Cavó con más fuerza, pero no encontró nada excepto unos pocos fragmentos grandes de roca derretida y los huesos de algunos animales parecidos a cabras. Las horas de búsqueda finalmente resultaron infructuosas. Pero no se rindió. Después de todo, si los huevos de dragón fueran tan fáciles de encontrar, alguien los habría descubierto hace mucho tiempo. Consideró esta exploración como una valiosa misión de reconocimiento, que al menos le permitiría familiarizarse con el entorno de The Dragon Pit en preparación para su próxima visita. Sin embargo, el revés en la exploración de Pozo del Dragón hizo que Viserys depositara más esperanzas en Salón Estival. Comenzó a buscar conscientemente entre los documentos históricos que los maestres, no Picelle. Desembarco del Rey tiene maestres asistentes además del Gran Maestre, le llevaron para leer, buscando registros relacionados con el rey que debería haber sido Aegon V y la tragedia de Summeray.
Los registros oficiales no eran detallados, solo destacaban un desafortunado incendio accidental, y nada más. Después de todo, esto fue una vergüenza para la familia Targaryen y desestabilizó aún más su gobierno. Por lo tanto, era imposible para la familia registrar detalles para la posteridad. El único lugar con registros completos debería ser la Ciudadela, pero Viserys no consideraría ir a la Ciudadela ahora, al menos no antes de adquirir un dragón. Sin embargo, en fragmentos de poemas de algunos bardos, captó diferentes piezas de información, como la obsesión de Aegon V por los dragones. 7 huevos de dragón enteros, las llamas consumieron la esperanza y el intento más cercano a los dragones desde Aegon el Rey Dragón, etc. Estos fragmentos de información podrían muy bien ser pistas proféticas, ya que este mundo todavía tiene magia y supuestos dioses, y cosas aparentemente inusuales a menudo pueden contener profecías. Decidió en secreto que debía encontrar una razón y una oportunidad adecuadas para visitar Sumerial en los próximos meses. Al mismo tiempo, estaba constantemente atento a las corrientes políticas subyacentes dentro de la Fortaleza Roja. Por ejemplo, señaló que la mano actual del rey, Owen Merryweather, no era más que un adulador. Quien verdaderamente tenía la atención del rey loco era Varys, el hombre eternamente sonriente, de voz suave y orígenes misteriosos. Y el gran maestre Pycelle, el hombre de larga barba blanca que parecía senil pero que mantenía firmemente su asiento como representante de la ciudadela. Varys era como una araña escondida detrás de lujosos tapices, no era de extrañar que su apodo fuera la araña, y sus pajaritos estaban por todas partes. Viserys se había encontrado casualmente con el maestro de los susurradores varias veces en los pasillos o patios, y el eunuco siempre se inclinaba humildemente. Lo saludaba con ese tono inescrutable. Buenos días, su gracia Viserys, que todos sus asuntos vayan bien hoy. Esos ojos que todo lo ven siempre parecían atravesar su exterior infantil para ver algo más profundo, enviando un escalofrío por la columna de Viserys. Tenía que ser doblemente cuidadoso. Cualquier palabra o acción más allá de su edad podría atraer la atención de la araña y traer un peligro impredecible. Varys era, de hecho, una persona peligrosa. Al recordar sus acciones en la obra original, apoyó públicamente a la dinastía de Robert Baratheon, pero en secreto, él y Tyrion habían estado financiando durante mucho tiempo al reclamante original, Viserys Targaryen, quien estaba exiliado en el extranjero. Después de que el reclamante original muriera a manos de Khal Drogo en el mar de hierba Dothraki, Varys depositó sus esperanzas en Daenerys, pero esto también fue solo una capa de humo engañoso. Hasta donde yo sé, su verdadera inversión principal fue el joven Griff, Aegon Targaryen, quien supuestamente fue resucitado y escondido dentro de la Compañía Dorada. Debido a que este joven Aegon había estado firmemente en las manos de Varys desde la infancia, todo estaba organizado, lo que lo hacía más confiable. Además, afirmó constantemente que lo único que buscaba era un rey sabio y justo que pudiera traer paz y prosperidad a Poniente. Sin embargo, solo un tonto creería una retórica tan altisonante. ¿No fueron los estándares de su llamada sabiduría y justicia determinados enteramente por el propio Varys? Esto era como comprar una caja ciega por internet. El comprador nunca sabe qué hay dentro, pero el comerciante que colocó el artículo lo sabe perfectamente y nunca haría un trato perdedor. Y Varys fue precisamente la persona que preparó meticulosamente la caja ciega e intentó vender a su rey elegido a todo el reino. De principio a fin, estuvo eligiendo a un rey para sí mismo, tratando el poder real supremo como un juego de ajedrez que podía manipular desde detrás de escena. El gran maestre Pycelle, por otro lado, era como una enredadera marchita profundamente enraizada en la Fortaleza Roja. Hablaba siempre lentamente, como si estuviera en las últimas. Es más, nunca se opuso directamente a las diversas órdenes insanas del Rey Loco, a veces incluso proporcionándole apoyo académico, como tratados sobre la potencia de los incendios forestales. Pero Viserys, después de leer la obra original, sabía que ese anciano aparentemente moribundo era simplemente un disfraz. Después de todo, una década después, aún tenía la energía para cultivar diligentemente a la hermosa prostituta Ros del Norte, varias veces por noche. Parecía bastante robusto, aunque solo fuera vigoroso en la cama. Además, este hombre ya debe haber jurado lealtad a la familia Lannister, habiendo trabajado previamente junto a Tywin Lannister cuando este último servía como mano del rey. Estaba impresionado por el poder, la eficiencia y los métodos despiadados de Tywin Lannister, y creía que solo Tywin era verdaderamente apto para ser la mano del rey.
Por lo tanto, durante su posterior mandato como Gran Maestre, solo fingió estar de acuerdo con los demás, reservando su obediencia total e incondicional únicamente para Tywin. Estos pensamientos giraban constantemente en la mente de Viserys, haciéndole comprender aún más que la Fortaleza Roja era un tablero de ajedrez gigante y él era solo un peón aparentemente insignificante y fácilmente sacrificable. Tuvo que acumular rápidamente fuerza para saltar del tablero antes de que los jugadores lo notaran. Mientras tanto, la atmósfera dentro de la Fortaleza Roja lo hacía sentir cada vez más oprimido. El temperamento del rey loco Aerys se estaba volviendo cada vez más inestable. Hace unos días, un joven guardia, simplemente porque la fricción de su armadura producía un ligero chirrido al pasar el rey, fue duramente acusado por este de ser un traidor con intención de asesinato. Sin siquiera tener oportunidad de defenderse, Aerys ordenó de inmediato a la Guardia Real que lo sacaran a rastros y lo ejecutaran. Además, una solterona que había servido durante muchos años rompió accidentalmente un jarrón que ni siquiera era caro. Aerys, furioso, lo consideró un mal augurio y una maldición de los dioses, y ordenó que la encerraran en la celda más húmeda y oscura de las celdas negras de la Fortaleza Roja, abandonada a su suerte. Esto solidificó aún más el juicio de Viserys. Esta familia y la Fortaleza Roja estaban podridas hasta la médula y necesitaban destrucción y renacimiento completos. Tenía que reunir fuerzas rápidamente y salir de ese polvorín que estaba a punto de explotar. También había visto a Raegar unas cuantas veces desde la distancia. El príncipe de Rocadragón siempre tenía el ceño ligeramente fruncido, aparentemente perdido en pensamientos que otros no podían comprender. Viserys se burló internamente, sabiendo que esos pensamientos probablemente se referían a las profecías de los sueños acerca del príncipe prometido, una canción de hielo y fuego y ese maldito el dragón debe tener 3 cabezas. Los spoilers anteriores hicieron que sintiera antipatía por esta trágica figura, llegando incluso a sentir cierta molestia. Fue esta obsesión con profecías vagas lo que finalmente arrastró a toda la familia al abismo de la perdición eterna. Pero él ya había hecho sus planes. Dejaría que Raegar siguiera el camino que originalmente estaba destinado a seguir. Viserys no interferiría, ya que era fácil quemarse. Tenía su propio camino que seguir. Respecto a Sara Dayne, Viserys aún no había tomado medidas directas. Un cuerpo de 5 años era un camuflaje excelente, pero también una gran limitación. Cualquier muestra de interés anormal por una noble dormiense, inapropiada para su edad, acarrearía problemas innecesarios, incluso fatales. Pero a través de sutiles indagaciones, se enteró de que Asara todavía se encontraba en Starfall, en Dorne, y que solo venía ocasionalmente a desembarco del rey para visitar a su hermano Arturo y llamar a Elia Martell. Solo necesitaba esperar pacientemente el momento adecuado. En cuanto a Brandon Stark, el heredero del norte famoso por su comportamiento salvaje, si surgiera la oportunidad, a Viserys no le importaría darle un pequeño empujón en algún momento en el futuro, apresurando a el lobo salvaje hacia su final predestinado. Esto podría alterar fundamentalmente el destino de Asara. La noche cayó una vez más, envolviendo todo desembarco del rey como una gigantesca cortina de terciopelo negro. Viserys despidió a las sirvientas y se sentó solo junto a la fría ventana. El caos no es un pozo. El caos es una escalera. Repitió suavemente las palabras de Meñique. En sus labios apareció una curva fría y severa que no era apropiada para su edad. Una voz en su corazón le decía que pronto obtendría lo que necesitaba. Podría ser una profecía similar a un sueño premonitorio. No quería dejarse llevar por esa sensación, pero era tan misteriosa y profunda que resultaba imposible de comprender. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. El cuervo de 3 ojos. Un día, 2 semanas después, Viserys estaba haciendo su entrenamiento de espada como de costumbre. El sudor le corría por la cabeza como un arroyo y le llegaba a los ojos, haciéndole casi imposible abrirlos. Pero sus manos aferraban con fuerza una espada de madera, y sus ojos estaban fijos en la muñeca de Ser Barristan. Intentó predecir la posición del siguiente corte con ese ligero movimiento. Cada bloqueo permitió que la fuerza de la hendidura de Ser Barristan viajara por su brazo y a través de su cuerpo, provocando que su mente vacilara brevemente. Concéntrese, Su Alteza. La voz seria de Barristan resonó por todo el campo de entrenamiento. En un campo de batalla real, un momento de distracción le costará la vida. Sus enemigos no le perdonarán la vida por su edad.
Viserys soltó un gruñido de su garganta en respuesta, atrayendo su atención de nuevo. Podía sentir cómo su cuerpo se fortalecía a un ritmo anormal. Desde el agarre más básico de la espada hasta el combate actual, Barristan había elevado en secreto la intensidad de su entrenamiento al nivel de un caballero de verdad. Aunque todavía usaba una espada de madera debido a problemas de fuerza, era sorprendente considerando que solo había comenzado a entrenar hacía aproximadamente un mes y tenía poco más de 5 años. Sin embargo, Viserys no sabía esto, ya que su cuerpo original no había entrenado, y dado que este era un mundo de dragones y magia, simplemente asumió que su talento era ligeramente mejor que el de un niño promedio. Aunque Barristan estaba sorprendido por el talento de Viserys, el linaje del rey dragón de la familia Targaryen era especial, y cada generación podía producir individuos con talentos únicos. También asumió que Viserys había despertado algún tipo de talento de linaje, lo que parecía perfectamente plausible. Es suficiente por hoy. Tras un tiempo indeterminado, Barristan finalmente anunció el final del entrenamiento del día. Viserys simplemente agitó la mano. Sentía que le dolían todos los huesos y que todos los músculos estaban hinchados y doloridos. Pero tuvo que admitir que la sensación de un crecimiento tangible de su fuerza era adictiva. Viserys arrastró sus piernas rebeldes fuera del campo de entrenamiento, decidido a sumergirse inmediatamente en un baño de vapor para relajarse. Justo cuando salió del campo de entrenamiento, se escuchó un ronco graznido y un cuervo aterrizó en una piedra al lado del área de entrenamiento. Al principio, pensó que era un cuervo del maestre que descansaba porque estaba cansado de volar, ya que los cuervos eran aves feroces y carnívoras, y por lo tanto no podían existir otras aves en la Fortaleza Roja. Pero en el momento en que su mirada lo captó, Viserys sintió instantáneamente un sudor frío correr por su espalda. El cuervo que vio tenía 3 ojos. 2 eran indistinguibles de los de un cuervo común, con una mirada negra que indicaba vigilancia, pero justo encima de su frente había un ojo rojo sangre. Ese ojo parecía un rubí ardiente, emitiendo una luz deslumbrante. En ese momento, inclinó la cabeza y miró fijamente a Viserys con sus 3 ojos. El cuervo de 3 ojos, ¿por qué habría de venir a desembarco del rey? Esto no debería estar pasando. Al fin y al cabo, solo llevaba transmigrando poco más de un mes, no había tocado la rueda de la historia ni había alterado ninguna trama, y desde luego no debería haber atraído la atención de este personaje. En la obra original, el cuervo de 3 ojos le dijo a Bran que necesitaba la ayuda de un arciano para activar su habilidad, y ahora, a excepción del norte, los árboles de arciano al sur del cuello fueron básicamente todos talados. Deberían quedar pocos en las tierras de los ríos y el valle, en los territorios de familias que aún veneran a los dioses antiguos. También hay uno en el centro de la isla de los rostros, y quizás queden algunos en las remotas profundidades de las montañas rojas en el dominio, al sur. En cualquier caso, su aparición en desembarco del rey era en sí misma una señal extremadamente peligrosa. Viserys simplemente lo miró, fingió no notar nada inusual y siguió a la sirvienta para lavarse. Sin embargo, una gran tormenta ya se había desatado en su corazón y su ánimo se desplomó. Estaba seguro de que aquello estaba allí para él. ¿Acaso su alma transmigrante había perturbado algún maldito hilo del destino? Estuvo distraído toda la tarde. El ojo rojo sangre le destelló repetidamente en la mente. Durante la cena, la mesa llena de platos meticulosamente preparados le supo hacer a de mascar. La criada que le atendió pareció notar la anormalidad del príncipe, pero en silencio atribuyó su silencio a la fatiga del entrenamiento. La noche envolvió por completo la Fortaleza Roja. Afuera, la ventana estaba completamente oscura, y Viserys yacía en la mullida cama, completamente insomne. La aterradora imagen de cuervo de sangre y el cuervo de 3 ojos no dejaba de rondar en su mente. Ahora estaba seguro. Esa cosa estaba allí para él. Efectivamente, al cabo de un rato, Viserys sintió que una extraña somnolencia lo invadía por completo. No era somnolencia natural. Era más bien como un secuestro mental, y su conciencia fue arrastrada a un vórtice frío y viscoso. Cuando la sensación de ingravidez desapareció, abrió nuevamente los ojos y se encontró en un entorno desconocido. Eres muy especial, pequeña. La voz llegó desde atrás, seca y ronca, como corteza de árbol raspando. Viserys se giró bruscamente, con el corazón casi saliéndole de la garganta. ¿Qué vio? Bajo un gigantesco arciano indescriptible, una figura alta se hundía a medias en las raíces nudosas. Vestía una harapienta capa negra, reducida a un esqueleto. Lo más aterrador era su rostro.
El lugar donde debería estar su ojo izquierdo estaba ocupado por raíces pálidas, que estaban profundamente incrustadas en la cuenca del ojo, pareciendo haberse convertido en parte de su cuerpo. Su ojo derecho restante era rojo sangre, como fuego solidificado, y el cuervo de 3 ojos estaba posado en su hombro, sus 3 ojos también fijos en Viserys. ¿Quién eres? Viserys dejó que su voz temblara justo como debía y, como quien ha sufrido un shock, retrocedió un paso. ¿Dónde es esto? ¿Estoy soñando? Cuervo de Sangre soltó una carcajada que sonó como una tos. ¿Ja, un sueño? Podría decirse eso. Esta es la frontera entre la realidad y los sueños. Su ojo bueno, si es que así se le podía llamar, brilló rojo y se entrecerró ligeramente. Pero tú, el hilo de tu destino está envuelto en niebla. No puedo ver con claridad. No eres del todo tú, pequeño. A Viserys se le encogió el corazón, pero respondió con expresión desconcertada. No entiendo lo que dices. Soy Viserys Targaryen. ¿Aún no me has respondido, quién eres? ¿Targaryen? Quizás. Yo también soy un Targaryen, Brynden Rivers. ¿Has oído ese nombre? La voz de Cuervo de Sangre era monótona, como si afirmara algo ajeno a él. ¿Brynden Rivers? He oído ese nombre. ¿Eres Brynden Rivers? Entonces no eres un Targaryen. Solo eres un bastardo. Viserys adoptó la mirada arrogante propia de un niño malcriado y rebelde, enfatizando las 3 palabras solo un bastardo. Hablar de estas cosas no tiene sentido. Te traje aquí solo para decirte que veo acercarse algo mucho más terrible. Es el frío extremo del fin del mundo, y el aliento de la muerte se extiende como una marea, envolviéndolo todo. Se acerca la larga noche. Necesitamos todas nuestras fuerzas para combatirla. Se acerca el invierno, niña. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Primera muestra de magia. Viserys mostró una oportuna expresión de confusión. ¿Larga noche? ¿Invierno? Pero claramente es verano ahora, y los maestres dicen que pasará mucho tiempo antes de que cambie la estación. Las apariencias siempre engañan. Más allá del norte, el invierno está despertando. La voz de Cuervo de Sangre se volvió urgente. Debes ir al norte, más allá del muro. Allí podrás obtener el poder para combatir la oscuridad. ¿Más allá del muro? Viserys negó con la cabeza con violencia, como un niño asustado. No. ¿Qué más hay más allá del muro además de salvajes, gigantes devoradores de hombres y un frío que puede quebrar huesos? No quiero ir a ese lugar fantasmal. Quiero quedarme aquí y aprender excelente esgrima con Ser Barristan, y convertirme en un gran caballero en el futuro. ¿Esgrima? El tono de Cuervo de Sangre era burlón. ¿Cómo puede la esgrima luchar contra el invierno? Lo que necesitas es un poder más antiguo. El legado del Vidente Verde puede hacerte saberlo todo. Aunque no puedo ver a través de ti, reconozco tu linaje y creo que deberías heredar este poder y esta responsabilidad. Aquí viene. El corazón de Viserys se conmovió, pero en la superficie, solo parpadeó confundido. ¿Verde vidente? Parece una especie de brujería forestal. Creo en la fe de los 7, ¿cómo podría aprender las artes de los dioses antiguos? Esto es magia, niña, explicó Cuervo de Sangre con paciencia, uno de los poderes más antiguos. Te permite ver a través de los ojos del arciano, sumergir tu conciencia en los sueños de aves y bestias y vagar con ellos, e incluso capturar reflejos fragmentados del pasado y el futuro, arrojados en el río del tiempo. Viserys fingió estar convencido. ¿Magia? ¿Como nuestros antepasados Targaryen montando dragones? ¿De verdad puedo aprenderla? Los dragones son la magia de la sangre y el fuego, la máxima expresión de la destrucción y el renacimiento. Y el Vidente Verde es la magia de las raíces y la tierra, la eternidad de la percepción y la memoria. Pero, si nos remontamos a sus orígenes, todos pertenecen a la misma fuente misteriosa. El tercer ojo del cuervo en el hombro de Cuervo de Sangre se iluminó de repente. Cierra los ojos, siente este bosque. No mires con los ojos, siente con el corazón, percibe todo lo que hay aquí con los zarcillos de tu alma. Viserys cerró los ojos como se le indicó, pero permaneció en alerta. No relajó completamente su cuerpo y mente para seguir la guía de Cuervo de Sangre, sino que intentó percibir y movilizar el poder del alma de otro mundo en lo profundo de su alma. Al principio, solo sintió oscuridad, pero a medida que se concentró y trató de movilizar la percepción de energía en lo profundo de su alma, el mundo que lo rodeaba comenzó a presentarse en una nueva forma.
El arciano gigante ya no era solo un árbol. Se convirtió en un conjunto de luz roja y blanca, profunda y cálida, como si contuviera innumerables susurros y suspiros débiles. Esa era la acumulación de recuerdos que abarcaban miles de años. La cálida nieve bajo los pies, sin embargo, se presentaba como un cúmulo de luz azul fría, casi transparente, como la quietud mortal de todas las cosas. Incluso en el aire flotaban innumerables pequeños y vibrantes puntos de luz verde, que era la energía más pura que emanaba de la vida misma. Creo que vi algunos colores, murmuró en voz baja, esta vez sin fingir del todo. Esta maravillosa experiencia visual lo impactó profundamente. Un destello de sorpresa brilló en el ojo rojo de Bloodraven. Más rápido de lo que imaginaba. Ahora, intenta capturar esas luces verdes con tu voluntad. Viserys intentó comunicarse de nuevo con esos puntos de luz verde. Al principio, estos puntos se dispersaron como peces asustados, pero mientras contenía la respiración y se concentraba, comenzaron a converger lentamente hacia él. Una fría corriente de consciencia fluyó por su mente, y al mismo tiempo, oyó vagamente el canto de pájaros distantes, no a través de sus oídos, sino directamente en su mente. Muy bien. La voz de Cuervo de Sangre tenía un dejo de cansancio. Pero esto es solo el principio. Para dominar este poder, aún necesitas, tengo que poner los ojos en blanco. Viserys abrió los ojos de repente e interrumpió, con el rostro lleno de curiosidad infantil. He oído que los magos ponen los ojos en blanco al lanzar hechizos. Los ponen en blanco, dejando solo el blanco, y se ven increíblemente ridículos. Cuervo de Sangre se sintió claramente ahogado por estas palabras abruptas, e incluso el cuervo en su hombro casi perdió el equilibrio. Abrió su ojo sano y miró fijamente a Viserys. Tonterías. La voz de Cuervo de Sangre denotaba ira y ofensa. Así que está enojado, ¿eh? Parece que este viejo monstruo aún no ha cultivado del todo su compostura. Viserys dejó de hacer tonterías y, en cambio, reanudó su conciencia para comunicarse con los puntos de luz en el aire, llamemos los elementos por ahora. Fusionó su conciencia con los elementos y se dirigió hacia el arciano más cercano. En un instante, un torrente de información compleja inundó su mente. Un bosque nevado, figuras borrosas danzando alrededor de una enorme hoguera, el imponente muro brillando con una fría luz azul, innumerables imágenes fragmentadas se agolparon en su conciencia. Gimió, con el rostro pálido, y rápidamente cortó la comunicación. Pero él sabía que inicialmente había comprendido la magia, e incluso había lanzado la visión verde. Tú, por primera vez, la sorpresa apareció en los ojos rojos de Bloodraven, justo ahora tú. Viserys no esperó a que terminara, se cubrió la cabeza inmediatamente y gimió con una actuación exagerada. Me duele tanto la cabeza. Tantas voces me llaman. Ya no aprendo. Cuervo de Sangre lo miró fijamente, la luz roja de su único ojo parpadeando violentamente. Tras un largo silencio, habló lentamente. Tu talento es extraordinario. Pero este poder necesita guía, de lo contrario se volverá en contra de su amo. Necesitas una herencia completa. Ve al norte. No quiero ir al norte. Viserys hizo un puchero como un niño malhumorado. Ya tengo una idea de esta magia. ¿Qué derecho tiene un bastardo exiliado por su familia a darme órdenes? Antes de terminar de hablar, Viserys usó la habilidad que acababa de aprender para cortar la conexión unilateralmente, sin darle tiempo a Cuervo de Sangre para reaccionar. Desembarco del rey, la fortaleza roja. Viserys se incorporó de repente en la cama, con el cielo tenuemente iluminado tras la ventana. Estaba empapado en sudor frío y aún le dolían las sienes, pero sus pálidos ojos morados ardían de emoción. Oye, no solo estaba bien, sino que se había beneficiado de la mala suerte, aprendiendo un poco de las habilidades del vidente verde. Y ya dominaba el método, así que podía explorar estas habilidades poco a poco por su cuenta, sin tener que ir al norte a recuperar los recuerdos de antiguos videntes verdes. Viserys miró por la ventana, y la emoción que sintió al vislumbrar la puerta a la magia se enfrió rápidamente. ¿Verde vidente? Recordó a Bran Stark de la novela original, quien finalmente se sentó en una silla de ruedas, con la mirada vacía, diciendo siempre nosotros. ¿Era Bran todavía? Probablemente ya estaba impregnado de los miles de años de recuerdos de ese viejo monstruo, Cuervo de Sangre, convirtiéndose en un contenedor lleno de historias antiguas. ¿Herencia? Viserys torció la comisura de la boca, revelando un atisbo de burla. Bien dicho, pero no era simplemente encontrar un cuerpo joven para guardar sus propios recuerdos mohosos, para seguir aferrándose a la vida. Ahora se tragaba los recuerdos de Viserys, de 5 años, sin mucha carga.
Después de todo, era un adulto. Pero si fuera al revés, si lo inundara un torrente de miles de años de recuerdos, ¿cuánto le quedaría de su propia consciencia? En ese momento, con el nombre de Viserys pero con los pensamientos de un verde vidente, ¿qué diferencia habría con estar muerto de nuevo? De todos modos, obtener los beneficios ahora fue suficiente. En cuanto a esos recuerdos históricos que huelen a tierra y arciano, que sean para ese tonto de Stark que anhelaba un gran destino. Estaba bastante satisfecho con su pequeña vida actual y los pensamientos pertenecientes al Infen en su mente. No había necesidad de apresurarse a ser el recipiente de otra persona. Además, Cuervo de Sangre aún sostenía la espada de acero valirio ancestral de la familia Targaryen. La hermana oscura. Cuando finalmente contraataque Poniente, primero deberá acudir a él para recuperar esta espada. Por ahora, simplemente le permitirá quedársela. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Práctica. La luz de la luna caía como mercurio, proyectando sombras moteadas en el suelo del dormitorio de Viserys a través de la vidriera. El muchacho de cabello plateado yacía sobre la suave cama, su respiración era constante, pero debajo de ese exterior tranquilo, una tempestad rugía en su mente. Habían pasado varios días desde la comunicación onírica con el cuervo de tres ojos. En apariencia, la vida de Viserys durante el día transcurría con calma y sin incidentes. Seguía siendo el príncipe que practicaba diligentemente la esgrima bajo la estricta guía de Ser Barristan, de la Guardia Real. Era como si su mundo solo consistiera en aprender y entrenar sus habilidades con la espada. Solo en la oscuridad de la noche, así, cuando todos en la Fortaleza Roja estaban profundamente dormidos, podía quitarse la máscara oculta y explorar el reino de la magia que acababa de abrirse un rincón ante él. Durante las primeras noches, no hizo nada más que examinar su mundo mental mientras el aterrador rostro del Cuervo de Sangre rondaba su mente. Dado que el Cuervo de Sangre logró arrastrarlo a un sueño, era posible que hubiera dejado algo en su conciencia que lo influenciara. Solo cuando estuvo seguro de que realmente no había nada en su mundo mental, se atrevió a acceder y estudiar el inesperado conocimiento mágico sobre el vidente verde. Tras varios días de práctica, Viserys se sorprendió al descubrir que la habilidad del vidente verde no se parecía a la magia convencional que requiere hechizos o rituales. Era más bien el despertar de un talento, la capacidad de percibir e integrarse en la red de vida del mundo. Viserys dividió aproximadamente las habilidades principales del vidente verde que había aprendido en los últimos días en 4 partes. La primera parte era la vista verde, que era la habilidad más básica y principal. Permite al vidente verde ver más allá de lo que el ojo humano puede percibir, permitiéndole vislumbrar la esencia de todas las cosas. Por ejemplo, los cúmulos de luz elemental que Viserys vio anteriormente son las energías vitales de diversas criaturas. La visión verde permite al usuario tocar estos cúmulos y percibir la información que contienen, mostrando contenido en tiempo real directamente en la mente, sin necesidad de observación visual. La segunda parte se puede llamar el ojo del árbol corazón, que requiere la ayuda de un arciano. Permite ver todo lo que ocurre cerca de ese arciano en cualquier momento, incluyendo eventos ocurridos hace mucho tiempo, siempre que el arciano tenga ojos. La tercera parte es la habilidad del cambiapieles. No solo permite al usuario entrar en la consciencia de un animal, sino también fusionarse completamente con él, combinando los sentidos del animal con la propia inteligencia del usuario para un control perfecto. El cuervo de 3 ojos es la manifestación perfecta de la consciencia de Brynden Rivers dentro del cuerpo del cuervo. La última habilidad es tejer sueños, igual que el entorno desconocido al que Brynden lo arrastró antes. Ese no era el mundo real. En ese momento, el verdadero cuerpo de Brynden aún estaba más allá del muro, y ese lugar era un mundo de sueños que había tejido usando la habilidad del vidente verde. También fue porque era un mundo tejido que la energía elemental dentro de él era más densa, lo que le permitía a Viserys percibir rápidamente los elementos mágicos. Sin embargo, tejer sueños requiere una cantidad significativa de poder mental o del alma, y el Viserys actual siente que su poder mental es insuficiente para tejer. En cuanto a por qué Brynden pudo hacerlo, fue porque heredó el legado de los sucesivos videntes verdes, lo que hizo que su poder mental fuera más fuerte, y también tuvo la ayuda del arciano. Actualmente, casi no hay arcianos cerca de Desembarco del Rey. Si tomara prestado el poder de los arcianos del norte, la probabilidad de ser descubierto por Brynden sería demasiado alta. Viserys no quiere verlo todavía.
Además, las habilidades más importantes para Viserys en este momento son vista verde y cambio de piel, por lo que estas son las dos áreas que Viserys ha estado practicando recientemente. La vista verde era manejable. Viserys al menos la había experimentado antes, por lo que practicarla fue relativamente fácil. El único problema potencial es que actualmente se encuentra en un período de agotamiento mágico, y la marea mágica aún no ha llegado, por lo que los cúmulos de luz elemental mágica externa son muy escasos, a diferencia de lo que experimentó en el sueño. Pero esto no es un problema, siempre que conozca el método, puede usarlo. El principal problema ahora es que dominar la habilidad de cambiapieles le resulta difícil a Viserys. Al fin y al cabo, cambiar de piel requiere desprender un hilo de la propia consciencia y conectarlo a otra forma de vida activa con voluntad propia. Esto puede ser relativamente simple para aquellos que nacieron con el talento de cambiapieles, pero para Viserys, cuyo talento despertó más tarde, se requiere práctica continua para comprender los principios subyacentes. Los intentos previos de Viserys con ratas fracasaron. Además de tener mucha gente, Desembarco del Rey también tiene una cantidad inusualmente alta de ratas. Cada vez que su consciencia intentaba conectar con una rata, esta era repelida o él ejercía demasiada fuerza y borraba directamente su consciencia. Si eso sucediera, incluso introducir la consciencia de Viserys dentro sería inútil. No podría controlarla en absoluto. Requiere una resonancia de vida, no una manipulación fría. Esto es como la oposición del hielo y el fuego, la diferencia fundamental entre la vida y la muerte, que conforma el orden más básico de este mundo. En las leyes de este mundo, existe un abismo insalvable entre los vivos y los muertos. El poder del vidente verde proviene del pulso de la vida, mientras que la magia legendaria de los otros se basa en el silencio de la muerte. Pero esa noche, Viserys sintió un extraño cambio durante su intento. Cuando un hilo de su consciencia volvió a contactar con la rata, ya no sintió repulsión. Era como si esta consciencia hubiera pertenecido al cuerpo desde siempre. En el campo de visión de Viserys, todo se hizo más grande, y el hedor de la alcantarilla le inundó las fosas nasales. Lo había logrado. Viserys controló rápidamente a la rata para que saliera de la alcantarilla, alejándose del hedor. La guió a correr por las calles de Desembarco del Rey, y desde esta nueva perspectiva, la noche de la ciudad presentaba un aspecto completamente diferente. Los fuegos de las forjas de la calle Acero se extinguieron, quedando solo calor residual en los hornos de fija. Un tenue aroma a pan emanaba de la calle del pan, avivando los deseos instintivos del cuerpo. En las calles llenas de burdeles y tabernas, vio a varios borrachos desplomados al borde del camino. Vistos desde ese ángulo, parecían gigantes dormidos. Ver el mundo a través del cuerpo y la perspectiva de una rata era bastante interesante, como jugar a un juego de interfaz cerebro-computadora. Deambulaba constantemente por Desembarco del Rey, percibiendo todo acerca del cuerpo. Cuando el primer rayo del amanecer brilló a través de la ventana alta, Viserys cortó la conexión. El regreso de la consciencia no le trajo fatiga, sino una indescriptible sensación de logro. Aunque solo había controlado una rata, este era otro paso adelante en su camino por este mundo. Además, ya había descubierto cómo usar este poder. Controlaría más animales pequeños y les pediría que lo ayudaran a buscar huevos de dragón en el pozo del dragón. Tra bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Huevos de dragón. En los días siguientes, Viserys emprendió experimentos más audaces. Los cambiapieles comunes solían establecer una conexión profunda con un solo animal, pero Viserys logró establecer vínculos mentales estables con 3 ratones simultáneamente en tan solo unos días. Esta inusual actuación hizo que Viserys cayera en una profunda reflexión. Después de repetidos experimentos y comparándolos con registros de textos antiguos, llegó a una posible explicación. Como transmigrador, su alma había sufrido el desgarro y reorganización del tiempo y el espacio, cambiando sutilmente su esencia. Esta experiencia hizo que su poder espiritual fuera más resistente y su estructura de conciencia más única, permitiéndole extenderse en múltiples direcciones simultáneamente, como los tentáculos de un pulpo. Otra posibilidad era que la afinidad inherente por la magia en el linaje Targaryen potenciara aún más este talento. Sin embargo, el Viserys original no poseía este talento, por lo que su transmigración podría haber activado el poder de su linaje. Comenzó a entrenar sistemáticamente esta habilidad, aumentando gradualmente el número de ratones de los 3 iniciales a 5 y luego a 7.
Cada conexión adicional requería más energía mental, pero su límite parecía estar lejos de alcanzarse. Durante este periodo, también se conectó con otros animales, como gatos salvajes y perros callejeros. Simultáneamente, perfeccionó continuamente su visión verde. Esta habilidad era especialmente importante ahora que la magia se había agotado. Aprendió a distinguir las señales energéticas emitidas por diferentes objetos. La energía de la piedra era estable y antigua, la energía del agua fluyente era ágil y fría, y la energía de los seres vivos estaba llena de vitalidad y cambio. Una noche, un mes después, Viserys decidió que había llegado el momento. Se conectó simultáneamente con 12 ratones, 4 gatos y 3 perros. Sus conciencias se entrelazaron en su mente, formando una red detallada, cuya visualización era como una gran pantalla en un centro de monitoreo. Viserys controlaba a estos pequeños animales, guiándolos por diferentes rutas hacia la colina de Rhaenys, donde se encontraba el Pozo del Dragón. Esta enorme estructura circular fue antaño la residencia de los dragones Targaryen, pero ahora solo quedan ruinas. Bajo la luz de la luna, parecía un coloso dormido, emanando un aura de antigüedad y misterio. Viserys manipuló a los animales para que se colaran en el Pozo del Dragón a través de varias grietas. Los caminos que originalmente conducían al interior llevaban tiempo bloqueados por escombros. Anteriormente, Viserys tuvo que regresar tras buscar tan lejos, pero ahora podía dejar que los animales se colaran. A través de los ojos de estos animales, pudo ver la situación en el interior. Era mejor de lo que había imaginado. Al menos las partes más profundas del Pozo del Dragón y las residencias de los guardianes del dragón en algunas plataformas estaban relativamente intactas. Mientras controlaba a estos animales en busca de huevos de dragón, Viserys también desplegó su visión verde, percibiendo el aura de los seres vivos presentes en cada área. Las áreas de búsqueda iniciales solo registraban la energía de insectos y malezas. Sin embargo, al pasar cierta plataforma, varias explosiones de energía abrasadora emanaron de una de las habitaciones de los guardianes del dragón. Creía que esta debía ser la firma energética de los huevos de dragón. Según registros de algunos libros, incluso en estado latente, los huevos de dragón emiten fluctuaciones mágicas únicas, el poder propio de la sangre y el fuego. Viserys controló a todos los animales para empujar la puerta, y su vista solo reveló algunos muebles de madera destartalados. Las fluctuaciones de energía que había percibido antes provenían de debajo de un armario roto. Por suerte, el armario no era de madera noble y ya estaba algo podrido. Controló a todos los ratones para que le hicieran un gran agujero, revelando un cofre de hierro enterrado debajo. No estaba cerrado con llave. Abrió la caja y vio 3 huevos de dragón que yacían tranquilamente en ranuras acolchadas, cada uno emitiendo un brillo único. El de la izquierda tenía una base de un suave rosa perla, cubierto de rayas doradas, y se sentía suave y cálido como el jade. Los patrones dorados parecían fluir ligeramente con la luz, como si un metal vivo respirara. El huevo de dragón central exhibía un azul índigo como un cielo despejado, salpicado de diminutas motas plateadas en la cáscara, como si el cielo nocturno estuviera aprisionado en la lisa superficie. Si lo observabas con atención, las puntas de las estrellas parecían cambiar sutilmente al cambiar de perspectiva. El huevo de dragón de la derecha irradiaba un dorado cálido y profundo, como la luz del sol de verano solidificada. La superficie de la cáscara estaba cubierta de ondulaciones de color blanco lechoso que parecían tener vida, ondulando suavemente contra el fondo dorado. Sin embargo, en medio de su alegría, Viserys también notó algunos detalles inusuales. Extraños símbolos estaban tallados en el interior del cofre de hierro. A través de su visión verde, pudo ver que estos símbolos emitían una tenue y perturbadora energía azul. Esta energía contrastaba marcadamente con la energía de los huevos de dragón, aparentemente suprimiendo su vitalidad. Lo que lo hizo aún más alerta fue el descubrimiento de unos instrumentos únicos en un rincón del cofre de hierro, que parecían ser utilizados para tallar runas. También había varios fragmentos de papel cubiertos de escritura. Aunque la mayor parte del texto estaba borroso, logró distinguir algunas palabras clave: supresión, degradación y esterilización. Viserys extrajo con cautela un trozo de pergamino relativamente intacto con la boca para examinar su contenido. Según las instrucciones del Gran Maestre, debemos asegurarnos de que estos huevos nunca eclosionen. Grabamos runas supresoras dentro de la caja de piedra. Esta antigua técnica puede bloquear la resonancia de los huevos de dragón con energía mágica. El linaje de los dragones debe terminar. Estas criaturas mágicas solo traen caos y destrucción.
La dependencia de la familia Targaryen de los dragones ha amenazado el equilibrio de todo Poniente. Escondimos los 3 huevos aquí, esperando el momento oportuno para transportarlos de vuelta a la ciudadela. Conseguiremos más huevos de dragón en el futuro, pero sin llamar la atención de la familia Targaryen ni de otros traidores. La misión de la ciudadela es proteger el conocimiento, no la magia. La era de los dragones debe terminar. Confiamos en que estamos cumpliendo una gran misión, aunque nos cueste la vida. Al leer esto, Viserys sintió un escalofrío en la espalda. Estas palabras confirmaron sus peores sospechas. La ciudadela no solo estaba manipulando los huevos de dragón, sino que también estaba eliminando sistemática e intencionadamente todo lo relacionado con la magia. Recordó la historia que había leído durante ese tiempo. Alrededor del año 130 DC, la conquista de Aegon, el período en que el número de dragones disminuyó drásticamente, la ciudadela envió un gran número de guardianes de dragones para ayudar a la familia Targaryen. Aparentemente, esto era para cuidar mejor de los dragones, pero en realidad, algunos de ellos estaban ejecutando el malvado plan de exterminarlos. La ciudadela siempre había sido hostil hacia la magia, y los dragones, como representantes de las criaturas mágicas, eran naturalmente el foco de su investigación. Al igual que el Pozo del Dragón, se construyó originalmente por sugerencia de los maestres. Supuestamente, su intención era garantizar la seguridad del resto de desembarco del rey y brindar un mejor cuidado a los dragones. Sin embargo, la mayoría de los dragones confinados en su interior crecían lentamente y se volvían irritables, lo que provocó la muerte de muchos miembros de la familia Targaryen durante el proceso de domesticación. En ese momento, también recordó lo que el archimaestre Marwyn le había dicho a Samuel Tarly en la obra original. La ciudadela estaba trabajando para crear un mundo sin magia. El propio Marwyn era una rareza que operaba al margen de la ortodoxia de la ciudadela, creía firmemente en la magia y poseía conocimientos prácticos. Era más un místico y un hombre de acción que un erudito tradicional. Parecía que solo él y algunos de sus discípulos en la ciudadela poseían la cadena Valiria, símbolo de la magia y el misticismo. También había viajado al continente Asos en busca de magia, e incluso había visitado las ruinas de Valiria y sobrevivido. En la trama original, los 3 huevos de dragón fosilizados que Illyrio le dio a Daenerys fueron aparentemente autenticados por él. Viserys reflexionó que estos huevos de dragón probablemente sobrevivieron solo porque el guardián del dragón que los robó fue descubierto antes de que pudiera transportarlos, lo que provocó un confinamiento en desembarco del rey. Es posible que muriera posteriormente en el disturbio del Pozo del Dragón. Pensándolo bien, la decadencia de la familia Dragón, marcada por el evento La Danza de los Dragones, tuvo la sombra de la familia Hightower detrás, y la familia Hightower eran los señores de Antigua, que es donde se encuentra la ciudadela. Antigua también alberga el Septo Estrellado, la catedral central de la Fe de los Siete. El gran septo de Baelor se convirtió en la catedral central más tarde, cuando el Gorrión Supremo se convirtió en el Septón Supremo. La Fe de los Siete y la dinastía Targaryen compartían una profunda y sangrienta disputa. Aunque ambos bandos finalmente llegaron a una reconciliación durante el reinado de Jaehaerys el Conciliador, y parecen estar en paz incluso ahora, los líderes más importantes de ambos bandos murieron durante sus luchas anteriores. Por lo tanto, ¿cuántas corrientes subterráneas deben estar latentes bajo esta aparente estabilidad? Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. Sumeral. Al observar los 3 huevos de dragón en la caja de piedra, que irradiaban cálidas fluctuaciones de energía, lo más importante ahora era descubrir cómo transportarlos de forma segura a la Fortaleza Roja. Sin embargo, esta noche claramente no era realista. Viserys se miró las garras. No podía cargar con los huevos de dragón. Necesitaba pensar en otra forma. Durante los días siguientes, Viserys visitó con frecuencia los mercados de desembarco del rey tras su entrenamiento. Observó atentamente las obras de diversos artesanos. Finalmente, eligió a un antiguo artesano reconocido por tejer exquisitas cestas de ratán. Con el pretexto de necesitar varias cestas de tamaños especiales para transportar presas para perros de caza, encargó unas cuantas cestas a medida. Debían ser lo suficientemente resistentes. Viserys habló con un tono infantil pero innegable. El tamaño, más o menos así de grande. Señaló el tamaño de los huevos de dragón que recordaba. Aunque el viejo artesano quedó desconcertado por una orden tan peculiar, aceptó respetuosamente la petición del príncipe.
Luego, Viserys fue a comprar una caja más grande para guardar los huevos de dragón más tarde. Sin embargo, los huevos de dragón todavía eran demasiado importantes, por lo que mantuvo un ratón al lado de Varys, monitoreando constantemente los informes de cada visitante para ver si alguien reportaba alguna noticia sobre él. Al mismo tiempo, también controlaba varios ratones para que viajaran a través de los pasajes secretos de la Fortaleza Roja, trazando la intrincada red interconectada en su mente, buscando una ruta que pudiera transportar de manera segura los huevos de dragón a su habitación. Después de todo, se rumoreaba que estos pasadizos secretos conectaban todas las estancias de la Fortaleza Roja, y varios incluso podían llevar directamente desde la Fortaleza Roja o incluso desde Desembarco del Rey. Por ejemplo, el que Varys siempre usaba en la historia original, que conducía a la fiebre de Aguas Negras. Actualmente, Varys era el único que conocía con claridad la mayoría de los pasadizos secretos, usándolos para contactar y encontrarse con sus pajaritos. Y conocer todos los pasadizos secretos significaba que, incluso si la guerra estallaba inesperadamente en el futuro, aún podría abandonar Desembarco del Rey. Tras unos días más de exploración, Viserys finalmente lo puso todo en orden. Controló a 3 perros para recuperar los huevos de dragón del Pozo del Dragón, mientras ratones y gatos salvajes patrullaban atentamente alrededor de los perros. Por suerte, no hubo incidentes en el camino. Viserys los controló para obtener los huevos de dragón y luego entró en la Fortaleza Roja por el pasadizo secreto previamente planeado. Viserys se paró junto a la chimenea y apartó con cuidado algunos ladrillos sueltos que había detrás. Un agujero, apenas lo suficientemente grande como para que pasara un perro, quedó al descubierto. La entrada al pasadizo secreto de su dormitorio estaba debajo de la cama, pero el pasadizo inferior se había derrumbado. Sin embargo, detrás de la pared junto a la chimenea, encontró una rama transitable. Mejor aún, el pasadizo derrumbado había formado un almacén secreto natural. Cuando los 3 huevos de dragón fueron entregados sanos y salvos, Viserys finalmente respiró aliviado. Acarició cada huevo, sintiendo su cálido tacto y las fluctuaciones de energía en su interior. De hecho, eran como los había visto antes, y estaba seguro de que no eran los 3 huevos de dragón de Daenerys. Esto significaba que la familia Targaryen podría llegar a tener 6 dragones. No, quizás incluso más. Parecía haberse olvidado de Sumerial. Había estado tan concentrado en la magia y el Pozo del Dragón que olvidó que originalmente tenía la intención de buscar huevos de dragón en Sumerial. Pero ahora tenía un método mejor. Ya que su habilidad de cambiapieles le permitía controlar animales, ¿por qué no intentar explorar los límites de su habilidad? Tras volver a guardar los huevos de dragón en la caja de madera especial, Viserys levantó la cama, revelando la entrada al pasadizo secreto. Aunque el pasadizo se había derrumbado, el espacio en la entrada era justo lo suficientemente grande como para acomodar la caja de madera. La colocó con cuidado dentro y rehizo la cama. Tras hacer todo esto, Viserys cerró los ojos, se concentró e intentó expandir aún más su consciencia. Sintió que su poder mental, como tentáculos invisibles, se expandía lentamente, atravesando los muros de la Fortaleza Roja, cruzando las calles de Desembarco del Rey y buscando en dirección a Refugio Estival. Sin embargo, su poder mental solo le permitía explorar la mitad del bosque real. Más allá era imposible. Pero durante ese tiempo, Viserys también sintió una fluctuación de energía especial, una que parecía haber sentido antes. Concentró su atención en ese punto y se dio cuenta de que era un arciano. ¿Pero aún había arcianos en el bosque real? No deberían haber sido talados hacía mucho tiempo, dado que los miembros de la familia real solían cazar allí. Sin embargo, este árbol podría haber crecido en los últimos 100 años, ya que el continente había sido relativamente turbulento durante ese periodo, por lo que era normal que pasara desapercibido. Viserys conectó su conciencia con el arciano, consolidando aún más su poder mental. Viserys no veía la situación cercana a través de este árbol, ni parecía que los hijos del bosque lo hubieran observado. Sin embargo, solo lo necesitaba como medio para aumentar su poder. Viserys continuó expandiendo su consciencia hacia el sur, cruzando el camino del bosque real que conducía a Bastión de Tormentas. Más al sur se encontraban las tierras de la tormenta, el dominio y la frontera natural de Dorne. Las montañas rojas. Las ruinas de Refugio Estival se encontraban al pie de las montañas rojas. Al igual que cuando fue al Pozo del Dragón, Viserys controló primero varios animales en las montañas rojas. Sin embargo, ahora prefería a los hábiles para excavar, ya que había muchas opciones de animales en las montañas.
Así pues, controló 2 jabalíes, 7 topos, un gato de las sombras y un puma. Estos 2 últimos eran para escoltar los huevos de dragón, ya que la distancia de este desembarco del rey era considerable y no podían transitar por los caminos principales, así que ciertamente no sería un lugar tranquilo. Los perros salvajes no eran lo suficientemente tranquilizadores. Primero usó su poder mental para percibir el área aproximada y luego dejó que estos animales cavaran. Finalmente, bajo una chimenea derrumbada, descubrió 4 huevos de dragón relativamente intactos. Al desenterrarlos, las cáscaras estaban cubiertas por una capa de piedra licuada por un incendio forestal. Requirió un gran esfuerzo, ya que los dientes de los topos la roían poco a poco, sacrificando a varios topos en el proceso. Uno de estos 4 huevos de dragón era tan negro como una noche sin estrellas, su cáscara estaba cubierta de vetas sutiles de color rojo oscuro, como roca volcánica enfriada. Otro tenía una base de color bronce opaco, con manchas gris oscuro ahumadas, como un antiguo artefacto de bronce que hubiera soportado una larga historia. Uno presentó una base cálida de color amarillo cobre, con suaves remolinos de color blanco lechoso y patrones de oro pálido. Uno era de un rojo intenso, como sangre coagulada, con grietas que parecían venas doradas en su superficie y que parecían brasas ardientes a la luz. Los otros 3 habían sido aplastados por el derrumbe de la casa. Aunque era un poco lamentable, había que estar contento. Mientras se excavaban los huevos de dragón, un pequeño grupo de perros salvajes, unos 10 en total, ya había partido hacia su Sumerail al amparo de la noche, trayendo todas las cestas hechas a medida para evitar cualquier contratiempo. Viserys tardó 2 semanas en traer los 4 huevos de dragón a desembarco del rey. Colocó al gato de las sombras y al león de montaña que controlaba en el bosque real para su futuro uso. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18 Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Vida diaria. El tiempo voló como un corcel blanco pasando un espacio, y en un abrir y cerrar de ojos, era el año 281 AC. En el campo de entrenamiento de la Fortaleza Roja, 2 figuras, una grande y otra pequeña, cuyas sombras se alargaban bajo el sol de la mañana, se movían por la arena. El sonido nítido y rítmico de las espadas de madera chocando resonaba en el aire. Ser Barristan ejecutó un paso lateral magistral, desviando hábilmente el golpe con un destello de admiración en la mirada. Viserys Targaryen, de pie ante él, tenía solo 6 años y medio, apenas le llegaba al hombro, pero sus ataques poseían una ferocidad y precisión inauditas para su edad. Tras más de un año de práctica continua y ardua, su pequeño cuerpo ahora mostraba una fuerza indescriptible. ¡Alto! Barristan retrocedió un paso y envainó su espada de madera. Con esto concluye el entrenamiento de hoy, Príncipe Viserys. Tu progreso es rápido y supera con creces mis expectativas. Viserys asintió sin aliento, con el sudor goteando de su cabello plateado. Se quitó la armadura de entrenamiento, sintiendo el dolor en los músculos, pero con una sensación de logro. Durante el último año, no solo su habilidad con la espada había avanzado a pasos agigantados, sino que también su control sobre sus habilidades de vidente verde se había vuelto más competente. Los 7 huevos de dragón que había obtenido aún estaban a salvo bajo su cama. Mediante la percepción continua, podía sentir la energía que contenían, surgiendo lentamente bajo las duras cáscaras como un volcán inactivo. Su Majestad el Rey ha decretado oficialmente, dijo Barristan con indiferencia, secándose el sudor de la frente, que se celebrará un gran torneo en Arenal en la segunda mitad de este año. Yo también participaré. ¿Qué opina, Alteza? A Viserys se le encogió el corazón. El torneo de Arenal era un momento crucial. Sabía que este gran evento sería la mecha que lo encendería todo, donde Rhaegar Targaryen coronaría a Lyanna Stark como reina del amor y la belleza, desencadenando así una serie de tragedias. Todos los caballeros del reino irán, ¿verdad? Viserys intentó que su voz sonara como la de un niño curioso. Sí, Su Alteza. La mirada de Barristan se tornó firme. Los nobles caballeros y los caballeros terratenientes que buscan fama, así como los caballeros errantes que anhelan oportunidades y reconocimiento, este será el evento más grandioso visto en años. En ese momento, una ráfaga de pasos ligeros rompió la tranquilidad del campo de entrenamiento. Una pequeña figura se tambaleó, seguida de una criada con aspecto nervioso. Hermano mayor Viserys. Rhaenys Targaryen, de poco más de 2 años, abrió los brazos y gritó con voz infantil. Era hija de Rhaegar y Elia Martell.
Heredó el cabello negro de su madre Elia, pero también poseía los ojos violetas característicos de la familia Targaryen. Cuando transmigró por primera vez, Rhaenys acababa de cumplir 1 año. Viserys se agachó y agarró a su sobrina mientras ella corría a sus brazos. Por linaje, era tío de Rhaenys, pero la pequeña se empecinaba en llamarlo hermano mayor. Sorprendentemente, Rhaegar y Elia no solo no la corrigieron, sino que parecieron complácidos. En esta familia, donde la pureza de sangre era la prioridad y el matrimonio incestuoso era común, quizá ya consideraran a estos dos niños de edad similar como futuros candidatos para el matrimonio. Rhaenys, ¿por qué has venido corriendo hasta aquí?, preguntó Viserys en voz baja, limpiándose una miga de pan de la mejilla. Quiero jugar con Gran Hermano, respondió Rhaenys, agarrándose la túnica. Al contemplar a la inocente niña en sus brazos, una oleada de emociones complejas se apoderó de Viserys. Sabía cuál sería el futuro de esta niña. Sería brutalmente asesinada por Amor y Lorch cuando desembarco del rey cayera. Amor y Lorch era otro perro del oeste cuya crueldad no era menor que la de Gregor Clegane, la montaña. Quizás debería cambiar su destino. Después de todo, añadir una persona más no sería una carga, y en el futuro, habría un jinete de dragón más. Simplemente no sabía si el rey loco los dejaría partir cuando llegara el momento. Al parecer, el rey loco los mantuvo en desembarco del rey para obligarlos a recibir refuerzos de Dorne. Unos días después, llegó una noticia que agradó a Viserys. La señorita Azar Ahraine había llegado a desembarco del rey. Esta noble dama de Starfall, hermana del legendario Arthur Dayne, la espada del amanecer, era famosa en los 7 reinos por su deslumbrante belleza y su singular temperamento melancólico, lo que le valió el título de la perla de las marcas. Su propósito declarado para el viaje era visitar a su hermano y rendir homenaje a la princesa Elia Martell de Dorne. Viserys todavía recordaba la primera vez que la vio, que fue en los jardines de la Fortaleza Roja. En ese momento, jugaba con Rhaenys, la niña que serpenteaba entre las flores, persiguiendo una mariposa. Para evitar que se cayera, Viserys tenía que vigilar constantemente sus movimientos, extendiendo ocasionalmente la mano para sujetarla. ¡Qué vista tan reconfortante! Una voz fresca y agradable llegó desde atrás. Viserys se giró y vio a una doncella con un vestido azul pálido de pie junto a un rosal. Tenía ojos violeta pálido y cabello oscuro hasta la cintura. La belleza de su rostro era suficiente para hacer palidecer en comparación a las rosas florecientes que la rodeaban. La reconoció de inmediato como Azar Ahraine. Señorita Ahraine. Viserys asintió levemente, extendiendo la mano para estabilizar a Rhaenys, quien casi había tropezado. Rhaenys apenas había empezado a aferrarse a él para entonces. Azar dio un paso al frente e hizo una elegante reverencia. Príncipe Viserys, princesa Rhaenys. Su mirada se posó en Rhaenys, quien sujetaba con fuerza la túnica de Viserys. Un destello de ternura brilló en sus ojos. Parece muy cariñoso, Su Alteza. Es mi deber, respondió Viserys. Percibía que Azar siempre estaba envuelta en una tenue melancolía. Tras este encuentro casual, Viserys se encontró con Azar varias veces en la Fortaleza Roja. A veces era en el jardín, donde notó la afición de la doncella por las flores. A veces era en el pasillo, donde ella intercambiaba amablemente algunas palabras con él. El intercambio más significativo ocurrió una tarde. Viserys practicaba solo en el campo de entrenamiento cuando de repente sintió una mirada sobre él. Al girarse, vio a Azar de pie bajo una columnata distante, observándolo con profunda concentración. ¿La molesté, Su Alteza? Al ver que Viserys la había notado, Azar se acercó. Para nada, señorita Dayne. Viserys dejó su espada de madera. ¿Le interesa la esgrima? Azar sonrió levemente y respondió. Tengo 2 hermanos, ¿recuerdas? Arturo me dijo que un verdadero caballero no solo debe ser hábil en el combate, sino también comprender por qué lucha. Tras oírlo tantas veces, naturalmente se me ocurrieron algunas ideas propias. Viserys la observó, indicándole que continuara. Comprendió que esta podría ser una oportunidad para profundizar su relación. Entonces, ¿por qué crees que debería luchar un caballero? Su respuesta fue inmediata. Por el honor, no por la gloria. El honor del caballero. En la obra original que él conocía, esta doncella finalmente terminó con su propia vida debido a un desamor, pero la persona que estaba frente a él ahora era alguien con una profunda percepción y una firme convicción. Me enteré del torneo de Arrenal, dijo Azar cambiando de tema repentinamente. ¿Participarás? Viserys meneó la cabeza. Todavía soy demasiado joven, pero mi hermano mayor Rhaegar participará y yo asistiré como espectador.
Oh, es un príncipe apuesto y valiente. Todos esperan que gane el campeonato, dijo Asara en voz baja. A veces me pregunto para qué sirven realmente estos grandes torneos. Los hombres luchan desesperadamente en el campo por la gloria y el favor de las damas, olvidando a menudo la intención original de ser caballeros. Estas palabras impactaron a Viserys como una profecía. Posteriormente, cada vez más caballeros de Poniente mancharían el honor de la caballería, con acciones que contradecían por completo los juramentos que hacían. Esto hizo que Viserys estuviera cada vez más convencido de que Azar Ahai era mucho más compleja de lo que aparentaba. Después de todo, el trabajo original no había concluido y su muerte no había sido confirmada. ¿Quién sabía si estaba realmente muerta o si había fingido su muerte para escapar y ocultarse? Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Antes del torneo. Al mismo tiempo, su relación con Rhaenys se profundizó. La pequeña lo trataba casi como a su hermano mayor. Una tarde, Viserys abrazó a Rhaenys mientras contemplaban el mar desde una ventana del fuerte de Maegor. Rhaenys lo abrazó y le dijo con aire soñador: hermano mayor Viserys, no dejes a Rhaenys. Al ver su rostro joven e inocente, Viserys sintió una punzada de culpa. Pensó en los 7 huevos de dragón bajo su cama, en la turbulenta era que se avecinaba y en el trágico destino que le aguardaba a la joven que tenía delante. Apretó suavemente la pequeña mano de Rhaenys y respondió: no te dejaré, lo prometo. Esta promesa fue hecha tanto a Rhaenys como a él mismo. Un día, mientras Viserys acompañaba a Rhaenys a jugar en el jardín, inesperadamente encontró a Azara sentada conversando con la princesa Elia Martell. Al ver a Viserys, Azara sonrió y lo saludó. La princesa Elia me dijo que le tienes mucho cariño a Rhaenys, dijo Azara, mirando a la niña que era guiada por Viserys. Elia Martell, la princesa dormiense, estaba físicamente débil porque acababa de dar a luz a Aegon, pero sus ojos brillaban con calidez. ¿A la señorita Dany le gustan los niños? No pudo evitar preguntar. Azara se sobresaltó un poco y luego ofreció una suave sonrisa. Sí, Su Alteza. Me gustan mucho. Cayó la noche, y Viserys se quedó solo junto a la ventana de su dormitorio, contemplando las dispersas luces de pesca de la bahía de Aguas Negras. Su mente corría a 1000 por hora. Sabía que el destino había empezado a girar y que el peligro se acercaba sigilosamente. Solo podía prepararse lo mejor posible para proteger a sus seres queridos. A la mañana siguiente, Viserys apareció en el campo de entrenamiento como de costumbre. Pero hoy, Ser Barristan Stan recibió una visita extra. Ser Arthur Dayne, también miembro de la Guardia Real. Su Alteza, Su Majestad el Rey me ha convocado hoy para una conversación, dijo Barristan, haciendo una reverencia a Viserys que se acercaba. Ser Arthur me sustituirá y le instruirá en la lección de espada de hoy. Entiendo, Ser. Por favor, vaya a cumplir con sus deberes. Después de que Barristan se fuera, Viserys centró su atención en el hombre que había estado a su lado. La legendaria espada del amanecer vestía una armadura blanca, blasonada con el sello de la casa Dayne. Una espada blanca que caía y una estrella. Vestía una capa blanca. De su cintura colgaba la espada ancestral, Amanecer. Su rostro era apuesto y resuelto, y sus ojos emitían un tenue resplandor púrpura. Príncipe Viserys, dijo Ser Arthur Dayne con una ligera reverencia, Ser Barristan me dijo que tienes un gran talento en el manejo de la espada y que estás mejorando rápidamente. Viserys le devolvió la leve reverencia y respondió: gracias por el cumplido, Ser Arthur. Su reputación es conocida en los 7 reinos y me siento profundamente honrado de recibir sus instrucciones. Podía sentir el aura poderosa que emanaba de Arthur, que no solo era un signo de artes marciales superiores, sino también una creencia inquebrantable en la victoria. ¿Podría entrenar contigo? Me ayudaría a evaluar tu nivel. Además, el combate real es la forma más rápida de mejorar. Viserys accedió a la petición de Arturo, deseoso de experimentar la fuerza del máximo maestro del mundo. En el combate que siguió, Viserys lo dio todo. Las espadas de madera chocaron, emitiendo golpes sordos. Viserys atacó con toda su fuerza, usando los movimientos que Ser Barristan le había enseñado personalmente. Pero Arturo siempre anticipaba sus movimientos, bloqueando los ataques con un movimiento mínimo. Tras varios asaltos, Viserys se sintió frustrado. La espada de Arturo parecía leer la mente, interrumpiendo constantemente su ataque en los momentos más cruciales.
La fuerza de su Alteza es notable, dijo Arturo, presionando su espada de madera contra la muñeca de Viserys, pero sus movimientos son demasiado rígidos. Debe olvidarse a esas formas fijas. Retiró su espada de madera e hizo un gesto para que Viserys volviera a asumir su postura. Solo recuerda cómo sostener la espada correctamente y luego concentra toda tu atención en la punta de la espada de tu oponente. La voz de Arthur era firme y clara. La anticipación es más importante que la reacción. Debes adivinar las intenciones de tu oponente antes de que ataque y atacar de forma proactiva en lugar de reaccionar pasivamente. Viserys asintió, ajustando su postura. Esta vez, su mirada estaba fija en la espada de madera de Arturo, intentando captar cada sutil movimiento. Los labios de Arthur se curvaron ligeramente hacia arriba. Con un suave movimiento de muñeca, la espada de madera trazó un arco. Viserys, completamente concentrado en la punta, reaccionó en cuanto se movió. Muy bien. La espada de Arturo se detuvo en el aire. Pero no lo suficiente. El impulso de su espada se aceleró repentinamente, y Viserys ajustó rápidamente su propia espada. Las dos espadas de madera se cruzaron en el aire, produciendo un crujido. No te quedes mirando la espada, dijo Arturo, cambiando el movimiento de pies. Presta atención a mi hombro, a mis caderas. La verdadera intención se esconde en esos lugares. Viserys intentó ampliar su enfoque y, de hecho, captó más detalles. Cuando Arturo atacó de nuevo, lo bloqueó preventivamente. Eso es todo. Arthur asintió con aprobación. Ahora, intenta anticipar mi próximo movimiento. Ambos intercambiaron golpes en el campo de entrenamiento, con el sonido incesante de espadas de madera chocando. Viserys olvidó gradualmente la rigidez de sus formas y comenzó a responder instintivamente a cada ataque de Arturo. Sus movimientos también se volvieron cada vez más gráciles. ¡Alto! Arthur desenvainó de repente su espada. Ya basta por hoy. Cuando Viserys se detuvo, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo. Solo cuando se relajó, la fatiga de su cuerpo se reflejó en su mente. «Recuerda cómo te sentiste hoy», dijo Arthur con sinceridad. «El combate no se trata de memorizar reglas. Se trata de aprender a leer al oponente». Después de la sesión de entrenamiento, Viserys invitó proactivamente a Arthur a cenar con él, una buena oportunidad para interactuar con Arthur. «Gracias por tu instrucción», dijo Viserys mientras rebanaba el pan. «Tu comprensión de la esgrima me ha sido de gran ayuda». Arthur asintió levemente. Su Alteza es muy talentoso. Pero recuerde, la mejora continua en el manejo de la espada requiere perseverancia. Entiendo, dijo Viserys con cautela. Ser Arthur, su habilidad con la espada de 2 manos es reconocida en los 7 reinos. ¿Puedo aprender a usarla ahora? Arthur pareció algo sorprendido al principio, pero no puso objeción. Por supuesto. Se lo explicaré a Ser Barristan más tarde. En los días siguientes, además de aprender los fundamentos de la esgrima con Barristan, Viserys también recibió lecciones de esgrima de 2 manos con Arturo. Sus días fueron muy gratificantes. Al mismo tiempo, usó su habilidad de cambiapieles para monitorear de cerca los movimientos de todos los grupos en desembarco del rey, especialmente de Bar y Sipicelle. Aunque aún no había cambiado nada, podría estar inadvertidamente agitando las alas de la mariposa. Por lo tanto, necesitaba estar al tanto de la información de todos para prepararse con antelación ante cualquier imprevisto. El tiempo avanzaba con paso firme hacia el torneo de Arenal. Solo ocurrió un suceso inusual durante este periodo. El Lord Comandante Geralt Hightower de la Guardia Real falleció de viejo. Tras su funeral, el toro blanco Ser Geralt Hightower fue nombrado nuevo Lord Comandante de la Guardia Real. Ñeapta bailable on Patren Luffy 1898. Pensamientos de los creadores. GK18. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 12. Actualización del capítulo. No hay soporte para esta historia. Por favor, háganme saber si puedo continuar o detener esta historia.